Seguimos con la 21. ¿Cuáles son las dos observaciones que es necesario hacer con respecto a la teología del reemplazo? Una, y principal, es que aunque en la historia de la iglesia no se encuentran pasajes en el Nuevo Testamento para que la teología del reemplazo se apoye como una posición bíblica. No hay un solo texto que diga, no, la iglesia suple a Israel. O Israel desapareció y ahora lo más importante para Dios solo es la iglesia y Israel ya no existe. Cuidado, no hay ni un texto. Dos, la teología del reemplazo se vio influenciado en la historia de la iglesia por varios factores y no por un estudio cuidadoso de las escrituras. ¿Cuál factor? De que primero lo que pasó, hermanos, es que los judíos empezaron a perseguir a la iglesia cuando la iglesia nació. Y eso hizo que, tristemente, el cristianismo le agarrara celos a los judíos. Y después, ya lo viste en historia de la iglesia, hermano, cómo muchos masacraron y mataron judíos en Europa. ¿Por qué? Porque los veían como un enemigo de la iglesia. Todo eso influyó para eso, hermano. Al rechazar los judíos a Jesús, eso fomentó un sentimiento antijudío. Y hasta la fecha, eso es lo que llevó a Hitler a mucha matanza. Y hay mucha gente que sigue odiando a los judíos solo por eso. Influyó en los padres de la iglesia, hermano. Y la otra es la aceptación del pensamiento y la filosofía griega. Por parte de muchos padres de la iglesia, pues las cosas físicas como el Israel nacional, el reino milenario terrenal, no se le dio importancia y las espiritualizaron. ¿Te acuerdas de la filosofía griega? Lo estudiamos en historia. Ellos creían un concepto más espiritual. Entonces, hay dos escuelas de interpretación. Esta es la escuela alejandrina, que espiritualiza todo, hermano. Cuidado, esa escuela no es la que usamos nosotros para interpretar la Biblia. Nosotros usamos la escuela de Antioquía, que eran más literales, más método gramático, histórico, hermano. Y hay que tener cuidado en ello. 22. ¿Cuáles son las 7 evidencias que llevan a conclusión marcadas diferentes entre Israel y la iglesia de Cristo? 1. La existencia de los pactos bíblicos incondicionales pero no cumplidos. O sea, todavía se van a cumplir los que ya vimos. El pacto con Abraham, con David, con Palestina. 2. El uso del término Israel. 2000 casos en el Antiguo Testamento y unos 70 en el Nuevo Testamento se refieren al Israel nacional. O sea, Israel es Israel. Es aquel pedacito de tierra. Ese es Israel. Hermano. 3. El punto de partida de cada entidad no comenzaron al mismo tiempo. Israel comenzó desde, aclaro, no desde Abraham, aunque a Abraham se le da la promesa, sino del nieto de Abraham. ¿Quién es el nieto de Abraham? Jacob. ¿Te acuerdas? A él es al que Dios le cambió el nombre de Israel. De Jacob por el de Israel. En aquella noche que luchó con él. ¿Te acuerdas? Bueno, y la iglesia nace en el día del Pentecostés. 3. El punto de partida de cada entidad no comenzaron al mismo tiempo. 4. El carácter único de la iglesia es un misterio. Y un misterio en el Antiguo Testamento es algo que no se conocía, man. ¿Sí? Ok, entonces es muy importante esa. 5. Pasajes del Nuevo Testamento que respaldan la diferencia entre Israel y la iglesia. Respaldan la diferencia. No son iguales. 6. Las diferencias externas. Ejércitos, límites nacionales, sacerdotes, sacrificios, gobierno, eso lo hacía Israel. La iglesia no hace nada de eso. Diferencias internas, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Solo los creyentes son parte de la iglesia. Solo se entra por el bautismo, hermano, del Espíritu Santo. Entonces, allá con Israel no es nada de eso. Allá habían impíos y la mayoría fueron incrédulos. 2 pactos diferentes. Allá es el antiguo pacto, con nosotros ya formamos o disfrutamos parte del nuevo pacto, que también fue con Israel, pero ya la iglesia disfruta de ella. Hermano, allá hay sacerdotes, acá exactamente no es el sacerdote levítico, sino que ahora es el sacerdote según el orden de Melquisedec, el de Cristo, y es un sacerdocio universal. 23. Para ti, ¿cuál es una de las cosas que más demuestran que la iglesia e Israel no empezaron al mismo tiempo? Y son varias, pero la iglesia no se encuentra en el Antiguo Testamento, hermanos. Empezó en el Pentecostés, ya lo vimos. Jesús usó el término futuro cuando dijo, edificaré mi iglesia. No dijo, ya está edificado desde que está Israel. No, la edificaré, tiempo futuro. ¿Cuándo? En el día del Pentecostés empezaría. El cuerpo de Cristo no funcionaría como cuerpo hasta que hubiera cabeza. Y Cristo fue declarado cabeza de la iglesia cuando resucitó. Una evidencia fuertísima, hermano. Y es muy buena. Hay muchas otras, no exactamente, pero esos son clave. 24. Porque se dice que la iglesia es un misterio con base bíblica. Efesios 3, 1 al 12, Colosenses 1, 26, 27 se dice que era un misterio porque era una verdad que no había sido revelada anteriormente en el Antiguo Testamento. Es algo que está fuera del alcance de la comprensión y que puede darse a conocer solo por la revelación del Espíritu Santo.
en el momento en que Él lo determina. O sea, si Él no lo da a conocer, nadie lo entendería. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios dio a conocer que la iglesia, hermano, venía a ser una entidad, que iba a ser el cuerpo de Cristo, pero esa no estaba en el Antiguo Testamento. Allá solo fue un misterio, no aparecía. Nadie entendió y supo nada de la iglesia. 25. Menciona 3 diferencias externas entre Israel y la iglesia, ya vimos algunas de ellas, y 2 evidencias internas. Las externas son ejércitos, límites nacionales, sacerdotes, sacrificios, gobierno. Eso no lo tiene la iglesia. Las diferencias internas son cuerpo de Cristo solo formado por creyentes, solo te entra por el Espíritu Santo, ya lo vimos, hermanos, por el bautismo. También pactos diferentes, Israel el antiguo pacto, la iglesia disfruta el nuevo pacto. El sacerdocio de Israel levítico, el de la iglesia, hermanos, el sacerdocio universal de Cristo, o de Melquisedec, mejor dicho, y que lo cumple en Cristo, hermano, y ya hoy no usamos exactamente sacerdote. Hay unos que otros que son sacerdotes, pero sacerdotes no hay, hermano. Sí, hay el sacerdocio universal de orar unos por otros, pero ese no es el que se hacía levítico, hermano. Y bueno, tenemos ese ministerio que es el ministerio de la reconciliación, que habla 2 Corintios 5, 18 al 20. Ok, ahorita cualquier pregunta, láncenla, hermanos, después de que vean los videos, ¿verdad? Y por ahí le explicaré un poquito la pregunta que hacía el hermano Andrés, ¿verdad? Varias cositas ahí, vamos a explicarlo con detalle, pero por favor, primero quiero que vean los videos, porque quizás en el video se te aclare alguna duda, o también te surjan otras, hermanos. Por favor, manda los audios, ya sea una pregunta en audio o la escribe y yo te voy a contestar en audio para que todos vayan oyendo, porque a lo mejor es la misma pregunta que tiene otro y te va a ayudar a ti. Así que echémosle ganas, hermanos, qué bueno que les está gustando. Vienen cosas más profundas de las que ya llevamos viendo, hermano. Es un tema muy profundo, por eso la escatología, tanto que querías llegar acá, bueno, ya estamos. Ahora ponte tu traje de buzo, porque vamos más para adentro todavía. Dios nos ayude y espero que nadie se vaya a ahogar. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense, guárdense. Sigamos orando unos por otros. Bendiciones. Les amamos en Cristo.